Dalila es uno de los nombres más enigmáticos de las Escrituras. Mucho más allá de su conexión con Sansón, ella lleva una trayectoria poco explorada, marcada por la ambición, una belleza inusual, inteligencia estratégica y un destino envuelto en sombras. Fragmentos bíblicos, tradiciones judías y textos apócrifos revelan que su vida es mucho más grande que el pasaje que suele recibir atención. Hoy conocerás la historia completa de Dalila, desde sus posibles orígenes hasta su desenlace final. Un camino moldeado no por el amor, sino por el poder, la política y el peso de las decisiones. Antes de convertirse en un símbolo de intriga y estrategia, Dalila habría nacido en una región cercana al fértil valle de Sorek, identificado por muchos estudiosos como territorio filisteo, ligado a importantes rutas comerciales. Algunos textos rabínicos y tradiciones tardías sugieren que su familia poseía cierta influencia, quizás ligada al comercio o a la administración local. Desde niña, Dalila creció observando caravanas provenientes de Egipto, Canaán e incluso de los pueblos del mar, absorbiendo idiomas, gestos y costumbres variadas. Esta convivencia multicultural moldeó su personalidad fuerte y su percepción aguda del mundo. De joven, ya llamaba la atención por su belleza creciente y por una mirada marcada, firme y profunda, capaz de intimidar y encantar al mismo tiempo. Pero antes de ser recordada por su apariencia, Dalila era conocida por su ambición silenciosa, una llama interna que guiaba sus pasos desde temprano, mucho antes de cualquier involucramiento con figuras célebres de Israel. Dalila creció en un ambiente donde la inteligencia era tan valiosa como la fuerza. Los filisteos, a diferencia del imaginario popular, eran un pueblo estructuralmente organizado, con escuelas de artes, guerra y administración. Muchos estudiosos sugieren que, dada la posición social de su familia, Dalila recibió una educación formal inusual para las mujeres de su época. Aprendió a leer señales políticas, a observar negociaciones militares y a reconocer cuándo una palabra podía ser más poderosa que una espada. Su razonamiento era rápido, su habla afilada. En mercados y encuentros públicos era común verla analizando silenciosamente las tensiones entre jefes de tribu, comerciantes y oficiales. Esta postura observadora hizo que muchos la consideraran más inteligente de lo que parecía a primera vista. No tardó en darse cuenta de que, en un mundo dominado por hombres, su mayor baza no sería obedecer, sino anticipar, calcular y actuar. Y esta conciencia moldearía toda su vida adulta. Al alcanzar la edad adulta, Dalila pasó a ser descrita como una mujer cuya presencia por sí sola era capaz de alterar el clima de cualquier ambiente. Su cuerpo escultural, fruto de una vida activa y disciplinada, era enfatizado por los trajes ligeros y provocativos para su época, telas finas, colores vivos y adornos metálicos que realzaban sus curvas y exhibían su confianza. Pero su belleza no era vulgar, era estratégica. Cada detalle de su apariencia era elegido para transmitir control, poder y magnetismo. Su mirada marcada, profunda y penetrante hipnotizaba y desconcertaba a quien se acercaba, siempre acompañada de una postura erguida y determinada. Dalila sabía que, en un mundo donde las mujeres rara vez tenían voz, la apariencia podía abrir puertas, y ella aprendía rápidamente a mantenerlas abiertas con su mente afilada. En tabernas nobles o reuniones comerciales, su presencia siempre era notada antes incluso de que dijera una palabra. Y cuando hablaba, dejaba claro que estaba allí para ser mucho más que un rostro bonito. A pesar de que la historia frecuentemente la reduce a un papel de seducción, antiguas tradiciones filisteas y algunos textos extrabíblicos sugieren que Dalila poseía notables habilidades culturales. Se decía que tocaba instrumentos de cuerda con destreza, cantaba en dialectos extranjeros y recitaba poesías aprendidas de viajeros que pasaban
por su región. Algunos relatos tardíos la asocian incluso con ceremonias dedicadas a la diosa Astarte, donde la música, la danza y la expresión artística eran herramientas de influencia social y religiosa. Su forma de bailar, descrita como fluida y magnética, atraía la atención tanto como su belleza física, haciendo que líderes y comerciantes desearan su presencia en banquetes y reuniones políticas. Esta educación artística no solo refinó su postura, sino que le dio control sobre gestos, silencio y lenguaje corporal, elementos que usaría con maestría en su vida adulta. El arte para Dalila era más que talento, era instrumento de poder. A lo largo de su juventud, Dalila presenció de cerca el crecimiento de las tensiones entre filisteos e israelitas. Mercaderes comentaban sobre batallas, derrotas inesperadas y sobre guerreros que surgían de la nada, reclamando victorias improbables en nombre del Dios de Israel. Entre todos los relatos, un nombre comenzó a resonar con fuerza: Sansón. Incluso antes de verlo, Dalila ya había oído historias exageradas sobre su fuerza imposible, sus victorias solitarias y sus actos casi míticos. Para muchos filisteos, Sansón era una amenaza viva. Para otros, una leyenda exagerada. Para Dalila, sin embargo, él inicialmente era solo una pieza en el gran tablero de poder que ella observaba crecer a su alrededor. Ella entendía que guerreros así, cuando surgían, rediseñaban fronteras, destruían alianzas y sacudían economías enteras. Y reconocer la naturaleza de tales hombres formaba parte de su habilidad estratégica. Dalila no temía a Sansón en ese momento, solo lo estudiaba a distancia, como quien analiza el movimiento de una tormenta en el horizonte. Contrario a lo que muchos imaginan, Dalila no era una mujer al margen de la sociedad ni alguien fácilmente manipulable por los líderes de su tierra. Por el contrario, todo indica que poseía bienes propios, independencia financiera y libertad social inusual para la época. La Biblia jamás afirma que fuera prostituta. Esta idea surgió siglos después, creada por intérpretes que buscaban justificar moralmente su actitud frente a Sansón. En los registros más antiguos, Dalila aparece como dueña de su casa, un detalle crucial, pues eso significaba que tenía autonomía para recibir visitas, realizar negociaciones y participar en decisiones políticas sin depender de un hombre. Esta posición social diferenciada moldeaba la forma en que era vista. Algunos la admiraban, otros la temían, y este aura de independencia, sumada a su belleza marcada y al dominio que ejercía sobre sí misma, convertía a Dalila en una figura capaz de influenciar destinos sin levantar un arma. Con su reputación de inteligencia afilada y presencia marcada, Dalila comenzó a ser buscada por líderes filisteos que deseaban entender mejor la mente humana que el campo de batalla. Algunos textos apócrifos insinúan que participaba en reuniones discretas donde los oficiales buscaban su opinión sobre alianzas, riesgos y posibles traiciones. No como una consejera formal, eso sería impensable para los estándares de la época, sino como alguien cuya percepción rara podía revelar lo que muchos hombres no eran capaces de ver. Su habilidad para leer intenciones, notar vacilaciones y anticipar conflictos la transformó en una especie de observadora estratégica. No tardó en volverse útil en situaciones que exigían sutileza y cálculo. Dalila comprendía, más que cualquier otro a su alrededor, que las guerras no se ganaban solo con espadas, sino con mentes que sabían actuar en el silencio. Y fue precisamente este don, su inteligencia analítica, el que la conduciría a uno de los capítulos más decisivos de su vida. Fue en este contexto político turbulento que el nombre de Sansón volvió a cruzarse en el camino de Dalila, no como un encuentro romántico, sino como un problema estratégico. Los gobernantes filisteos estaban desesperados por comprender el origen de la fuerza de aquel hombre que desmantelaba ejércitos solo y humillaba ciudades enteras sin mostrar miedo. No buscaban seducción, sino información. Y Dalila, con su reputación de observadora inteligente, se convirtió en la candidata ideal
para una misión que exigía cautela, persuasión y frialdad. Cuando los líderes se acercaron a ella ofreciendo riqueza e influencia a cambio de descubrir el secreto de Sansón, no fue su belleza lo que los motivó, sino su mente. Dalila no aceptó de inmediato, calculaba riesgos, resultados y consecuencias. Sabía que involucrarse con Sansón significaba caminar sobre una línea tenue entre el poder y la destrucción, pero también sabía que, en un mundo donde las mujeres rara vez comandaban su propio destino, aquella propuesta podría ser la clave para consolidar su independencia. Y así, por elección y no por imposición, dio el primer paso hacia el encuentro que marcaría su historia para siempre. Cuando Dalila finalmente conoció a Sansón, no fue el encanto de él lo que la impresionó, sino la contradicción evidente entre su fuerza colosal y su vulnerabilidad emocional. Era un hombre inmenso, imponente, cuya fama antecedía sus pasos, pero que cargaba en la mirada un cansancio profundo, como alguien acostumbrado a ser temido, pero raramente comprendido. Dalila lo recibió con elegancia, usando ropas que resaltaban sus formas esculturales y movimientos precisos, no como arma de seducción, sino como parte natural de una identidad segura y magnética. Ella observaba cada reacción de él, cada cambio de humor, cada gesto impulsivo, y cuanto más lo estudiaba, más percibía que Sansón no necesitaba ser conquistado, necesitaba ser escuchado. Su fragilidad emocional era tan evidente como su fuerza física, y Dalila, que siempre supo identificar puntos sensibles en las personas, percibió rápidamente que su acercamiento no requeriría manipulación explícita, sino una presencia constante, calculada y paciente. Así, antes de que se mencionara cualquier palabra sobre secretos, ella ya comprendía lo más importante. Sansón era un guerrero gigante, pero un hombre solitario. Con el paso de los días, Dalila conoció a Sansón de manera más profunda, observando su comportamiento, sus impulsos y principalmente su ego herido por tantas pérdidas y conflictos. Él buscaba en ella algo raro en su vida, atención genuina, aunque Dalila jamás prometió amor o devoción. Sus conversaciones eran largas y ella mantenía la postura elegante, la mirada marcada y la autoconfianza que siempre había llevado. Sus ropas provocativas para la época, hechas de telas finas y adornos discretos, no tenían el objetivo de hechizarlo, sino de reforzar su identidad fuerte, libre e irresistible. Dalila entendía que Sansón no era solo un guerrero, era un líder dividido entre su misión divina y sus deseos humanos. Y cuanto más se acercaba a él, más percibía ella que su fragilidad emocional lo hacía predecible. No había encanto sobrenatural allí. Había dos adultos con objetivos diferentes, caminando lado hacia un desenlace inevitable. La insistencia de los líderes filisteos aumentó a medida que Sansón continuaba escapando de confrontaciones y humillando a sus adversarios. Presionaban a Dalila con promesas de riquezas e influencia, pero también con advertencias veladas sobre la importancia de aquella misión para la seguridad de su pueblo. Dalila no era movida por la pasión, mucho menos por el odio, era movida por el pragmatismo. Su involucramiento con Sansón nunca tuvo la ingenuidad que algunos relatos posteriores le atribuyen. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Observaba cada reacción de él cuando preguntaba sobre su fuerza, cada mentira tranquila que él le daba como prueba, cada gesto impulsivo que casi revelaba más de lo que debía. Dalila mantenía su postura altiva, sus pasos calculados, siempre envuelta en telas provocativas para la época que realzaban su presencia, pero sin jamás perder el control emocional. No era una manipuladora apasionada, era una estratega en busca de supervivencia y ascenso en un escenario político que aplastaba a quien no supiera actuar con precisión. Y cada respuesta evasiva de Sansón solo reforzaba que descubrir su secreto sería más difícil, pero no imposible. Con el tiempo, Dalila percibió que Sansón tenía un patrón claro. Cuanto más cómodo y seguro se sentía a su lado, más descuidado se volvía con sus palabras. Él la buscaba en momentos de agotamiento,
de rabia, de duda. Y Dalila, siempre impecable, con postura firme y mirada penetrante, lo recibía sin jamás perder la serenidad. Sus trajes provocativos para la época realzaban su figura escultural, pero era su calma estratégica lo que realmente lo desarmaba. Sansón necesitaba un puerto, aunque temporal, y Dalila ofrecía exactamente eso: presencia, silencio y escucha. No había promesas, no había declaraciones, solo convivencia. Y fue en ese ambiente emocionalmente inestable que ella comenzó a identificar el punto exacto donde el secreto de él podría emerger. No en la fuerza, sino en la vulnerabilidad. Sansón no revelaría nada por bravura, solo por cansancio emocional, por carencia o por sentir que finalmente encontró a alguien que lo aceptaba tal como era. Dalila vio esto con precisión quirúrgica y entendió que su ventaja no era su encanto, sino su inteligencia. Cuando Dalila finalmente decidió avanzar, no lo hizo con teatralidad, sino con un refinamiento casi imperceptible. Esperó el momento en que Sansón regresó exhausto, emocionalmente drenado, y entonces condujo la conversación con delicadeza controlada, manteniendo siempre su postura seductora para la época. Ropas ligeras que delineaban su cuerpo escultural, joyas discretas que reflejaban la luz de la lámpara y aquella mirada marcada que parecía atravesar el alma. No era una trampa vulgar, era una estrategia cuidadosamente construida. Dalila presionó, pero con suavidad, alternando afecto calculado con cuestionamientos sutiles, hasta que Sansón, entre fatiga y desahogo, dejó escapar el secreto que había guardado durante toda su vida. Él reveló aquello que jamás debería haber dicho, no porque Dalila lo hechizara, sino porque era un hombre roto, deseoso de ser comprendido. Dalila escuchó en silencio y en ese instante entendió que la historia tomaría un rumbo irreversible. No había victoria allí, solo consecuencia. Al obtener la información que tantos buscaban, Dalila no celebró ni dudó. Su expresión permaneció firme, casi neutra, como la de alguien que comprende el peso de las decisiones que toma. Aquella noche, mientras Sansón dormía profundamente, ella caminó por la casa con pasos silenciosos, envuelta en sus trajes provocativos para la época, que se balanceaban ligeramente con la brisa. No había euforia, solo responsabilidad y determinación. Al llamar a los líderes filisteos, dejó claro que no era una sierva de ellos, sino una aliada temporal. Ella entregó el secreto, y la captura de Sansón se volvió inevitable. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que Dalila no permaneció para presenciar el resultado. Textos extrabíblicos indican que se alejó poco antes del enfrentamiento final, como si supiera que no había gloria alguna en presenciar la caída de un hombre cuyo dolor ella comprendía más de lo que admitía. Dalila no buscó aplausos, buscó supervivencia en un mundo que raramente ofrecía opciones a mujeres como ella. Tras la captura de Sansón, Dalila desaparece de las escrituras, pero tradiciones judías posteriores y algunos relatos apócrifos sugieren posibles rumbos para su destino. Algunos afirman que recibió las riquezas prometidas y dejó el territorio filisteo, viviendo sus últimos años en una región costera donde las mujeres independientes eran menos vigiladas. Otros relatos insinúan que perdió todo poco después, siendo vista como traidora y utilizada como chivo expiatorio por los propios líderes que la contrataron. Un destino común para quien se involucraba demasiado en la política. Hay incluso versiones que dicen que fue asesinada secretamente por filisteos resentidos o por israelitas en busca de venganza. Ninguna de estas versiones posee confirmación histórica, pero todas revelan un punto esencial. Dalila no fue recordada como amante, sino como estratega. Su legado, a pesar de estar distorsionado por siglos de interpretaciones moralistas, es el de una mujer que navegó un mundo brutal usando la única arma que le era permitida, la inteligencia, y por eso mismo su nombre resuena hasta hoy como símbolo de poder, elección y consecuencia. Y así llegamos al final del viaje de Dalila.
No la caricatura construida por siglos, sino la mujer real, compleja, estratega y marcada por las decisiones que tuvo que tomar para sobrevivir en un mundo implacable. En Virtud en Verso, buscamos siempre revelar el lado humano detrás de las figuras bíblicas, equilibrando misterio, historia y reflexión. Si esta narrativa te ha brindado nuevas perspectivas, deja tu comentario, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos diarios. Tu participación fortalece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir explorando cada detalle oculto de la Biblia y de los textos antiguos. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo capítulo.